agosto. Hoy estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Volvamos a ser humanos. Volvamos a ser humanos. Después de tantas pruebas, de tantas dificultades, pues creo que como seres humanos nos estamos cada vez más alejando unos de otros y estamos perdiendo esa naturaleza que tiene el ser humano de ser relacional. En primer lugar, recordemos, nuestro Dios es un Dios relacional y nos creó para ser seres humanos a imagen de Él relacional. Y créanme que la pandemia ha afectado mucho la forma en que manejamos nuestras relaciones. No sé si han tenido la oportunidad de hablar o yo sí he tenido la oportunidad de preguntar cómo esto ha afectado las relaciones. Cada vez que uno pregunta, no sé si a ustedes les pasa con respecto a esto de la pandemia, yo he encontrado dos personajes que le he preguntado acerca de la pandemia que me han dicho, no, para mí la pandemia eso fue el tiempo más maravilloso. Y uno dice, ¿sí? No, ¿y cómo le fue económicamente? Mejor dicho, el mejor tiempo. La salud nunca ha estado más saludable, todo ha sido una bendición. Yo, ¿sí? Bueno, esos personajes exóticos siempre habrá, pero la pandemia ha traído grandes cambios, tan grandes que a veces no los notamos y desde el punto de vista relacional nos ha afectado. Como dije, nuestro Dios es un Dios en relación, un Dios apasionado por las relaciones, tanto así que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en relación. La creación pues manifiesta todo el poder de Dios, toda su grandeza, pero también su deseo de no estar solo, de relacionarse con sus criaturas, incluyendo el hombre. Vemos que desde la creación el ser humano fue creado para estar en relación con Dios. Primero el hombre. ¿Se acuerdan cuando creó a Adán y a Eva y todo esto? Estaba Adán solito al comienzo. Y el Señor dijo, no es bueno. Hagamos una ayuda idónea. Y luego toda la humanidad, con ese deseo que el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos a través de las relaciones. Hemos sido diseñados para estar en relación con otros. Lo más humano, después de nuestra relación con Dios, es la relación con otras personas. Como dije, estos 2 últimos años, un poquito más, nos ha afectado en nuestras relaciones. En general, lo que no solamente la iglesia ha visto, en general cualquier sociólogo, los estudios que se han hecho post pandemia, los círculos sociales se han como encogido. Ya las habilidades sociales, también las habilidades sociales, incluyendo a los jóvenes, se han, llamémosle, ligeramente atrofiado. El ser humano, en medio de ese encierro, no nos hemos dado cuenta, no tenemos las mismas capacidades para relacionarnos con otros. Y si antes de la pandemia teníamos problemas de relación, pues ahora mucho más. Se volvió a abrir, digamos, la humanidad en esta época está tratando nuevamente de relacionarse de una forma grande. Pero en resumen, hemos perdido un poco esa capacidad y todos nuestros círculos se han disminuido. Y eso tiene un impacto grande. Tratando de resumir todos los estudios, he tratado de revisar algunos, ha ocurrido lo siguiente. 2019 o antes de la pandemia, las personas tenían una comunidad que tenemos, nuestras familias, algunos amigos, algunos colegas, que digamos formaban parte de una comunidad más cercana o aún en la iglesia. Teníamos una
comunidad, esa comunidad que a diferencia de otras relaciones, es esas personas que están a nuestro lado con la cual contamos cuando tenemos un momento difícil, económico, de salud, de relaciones. Son esas personas que forman parte de un círculo familiar o no familiar con el cual contamos, y esas personas también cuentan con nosotros. Además de esa comunidad, existen otras personas en las cuales tenemos influencia, o otros tienen influencia en nosotros. Otras relaciones, por ejemplo, son esas relaciones como, por ejemplo, las mamás cuando van a sus reuniones de colegio, que se reúnen con otras mamás, no son tan cercanas, pero pues ahí están. Otras podría ser los deportes, cuando los muchachos están, o cualquier otra persona está ampliando su círculo y tienen algunos amigos de deporte, de salir a jugar fútbol o algo así. Personas con las cuales de pronto salimos a vacaciones. Todas estas personas que tenemos influencia, en algún momento podrían llegar a formar parte de nuestra comunidad, es decir, personas más cercanas. Y en la iglesia igual. Tenemos personas a las cuales conocemos, tenemos influencia, y en un momento dado, a través de un grupo pequeño o de una relación, podemos tener más cercanía y venir un tiempo de comunidad. Con el 2020, ¿qué ocurrió? Con el inicio de la pandemia y todo lo que generó esto, nuestro grupo se volvió mucho más pequeño. Nuestra comunidad se volvió mucho más pequeña y uniforme. A veces eran 4 personas, ¿cierto? Los que convivía uno ahí a su alrededor. De pronto los que llamaba era un grupito mucho más pequeños. Profundizamos tal vez en algunas relaciones. Esa es la época que de pronto sí llamamos más seguido a los padres, o en casa podíamos hablar más con los hijos. Profundizamos esas relaciones, pero otras las dejamos a un lado. Nuestro círculo se hizo más pequeño y también apareció, ya no es la posibilidad de influir en otros, sino el temor. El temor de decir, a otras personas no, mantengamos los círculos más pequeños. Ya las relaciones con otros nos daba, todavía, ¿cierto? Nos da temor, ansiedad, estrés, y empezamos entonces a aislarnos. Y quizás nuestra única forma de relacionarnos, en algunos casos, con otras personas fuera de nuestro círculo pequeño, eran las redes sociales, o son las redes sociales. Quizás la única forma, entre comillas, de tener influencia eran las redes sociales. Sin embargo, todo esto ha generado frustración y aislamiento. Quiero citar a una señora que ha dirigido un estudio muy grande post pandemia, lo que ha ocurrido. Y en esto centro la reflexión del día de hoy. Esta señora Amanda Moll hizo un estudio de qué ha pasado con las personas post pandemia y dice: los efectos psicológicos de perder todos los lazos, excepto los más cercanos, pueden ser profundos. Las conexiones periféricas nos unen al mundo en general. Sin ellas, la gente se hunde en la monotonía de redes cerradas y uniformes. La interacción regular con personas que no pertenecen a nuestro círculo íntimo nos hace sentir más parte de una comunidad o parte de algo más grande. ¿A dónde va este estudio? En resumen, que las personas, tú y yo,
somos más abiertos, nos relacionamos mejor si participamos de comunidades más grandes y más diversas. Pero la tendencia es cada vez más nuestro núcleo muy, muy pequeño. Eso inclusive lo hemos visto en la iglesia. La interacción en los grupos cada vez está siendo más pequeña y lo que dicen los estudios es cada vez queremos que las personas sean y piensen como nosotros somos y como nosotros pensamos. Estamos perdiendo la capacidad de compartir con otras personas que no comparten el mismo pensamiento, que no son como nosotros. Es necesario interactuar con una comunidad mucho más amplia. Numerosas personas, diferentes formas de pensar, necesitamos recomenzar eso. No se trata de cuántos amigos tenemos, es esa postura que el ser humano después de la pandemia ha tenido, estamos teniendo, es de cerrar nuestro corazón. Después de la pandemia o durante pandemia, las personas nos hemos polarizado más. Y si más con un país como el nuestro, que después de pandemia vienen elecciones, cada vez más estamos perdiendo esa capacidad y queremos siempre estar con el núcleo de personas que hacen lo mismo que nosotros hacemos, que comparten las mismas actividades y que piensan igual. Y esto no es lo que nuestro Dios quiere para el ser humano. El ser humano, nosotros, tú y yo, no solamente los cristianos, somos creados para compartir con personas diferentes. No sé si se han dado cuenta que somos bien diferentes físicamente, aún de la misma familia, emocionalmente también y de actividades. Pero esta pandemia ha limitado nuestra capacidad de interactuar con otros, sobre todo si son diferentes y piensan diferente. Y a veces pensamos y decimos, no, las redes sociales nos ayudan. ¿Sí? ¿Han visto la agresividad creciente en las redes sociales? Donde básicamente cancelamos a todo el que piensa diferente. Y a veces decimos, uy, no, aparece esa persona y dice, ¿cómo esa mujer, cómo ese compañero de trabajo puede decir algo así? Y ya empezamos a tomar distancia. El ser humano fue creado para interactuar con otros diferentes. Pero el pecado lo afectó, ¿se acuerdan? Volviendo al libro de Génesis, allá ese primer libro de la Biblia, el Señor creó al hombre para estar en relación con él, uno al otro. Vino el pecado y afectó todo, desde el primer libro. Y vemos qué hace el Señor, y allá vamos en el día de hoy. ¿Qué hace el Señor para decir, bueno, esto lo vamos a reconstruir? Porque el ser humano se fue apartando más uno del otro. ¿Se acuerdan todo el evento de la Torre de Babel y eso? Que el ser humano quería decir, no somos independientes. El Señor dijo, no, aquí los voy a confundir hasta con lenguas diferentes. Y el ser humano cada vez más. Pero el Señor dijo, voy a reconstruir esto. Voy a cambiar esta situación de tanto distanciamiento, de tanta dificultad. ¿Cómo lo hizo? En Génesis 12 aparece un personaje por primera vez. A través de un hombre y una familia, el Señor empezó el plan para transformar las relaciones del ser humano. Esta persona es Abraham. Abraham, Génesis 12, 1 al 3, el Señor dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué hace el Señor? Y desde ya, ¿qué hacemos para crecer como personas? Para mejorar en nuestras relaciones. ¿Qué hizo el Señor con este hombre que estaba muy tranquilo, muy acomodado? Le dijo: Abraham, salga de aquí, ve con tu familia, con toda tu gente y ve a donde yo te voy a indicar para hacer bendición a otros. Ojo esto, yo te bendeciré para que seas bendición a otros. Después creció esto, ¿cierto? Ya no fue solamente Abraham, sino fue la nación de Israel, que también el Señor le dio ese llamado de moverse, los sacó varias veces por su desobediencia, para bendecir a otros. Y por último, vino Jesús, que salió de donde estaba, se movió al lugar donde estaba la humanidad para bendecir y para traer relación con Dios y unos a otros. La propuesta fundamental de nuestro Dios para cada ser humano no es solamente relacionarnos así, sino Él nos promete ser bendecidos para bendecir a otros. Ser bendecidos, tener una bendición para bendecir a las personas a nuestro alrededor. La bendición y las relaciones van de la mano. Es el llamado para todo ser humano. ¿Qué es bendecir a otros? Vamos a hablar mucho más cómo es bendecir a otros en 8 días mirando el ejemplo de Jesús. Pero bendecir a otros bendecir es dar un favor que el otro no merece. Animar, ayudar a otro que no necesariamente lo merece. El Señor nos ha bendecido, no por lo que lo merezcamos, pero Él toma la iniciativa de ayudarnos, de animarnos, etcétera, etcétera. Miren cómo lo dice en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo a la iglesia en Galacia dice, Gálatas 3:7 dice, por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por fe. A ver, me explico esto. Esto es porque algunos dicen, no, bueno, estos eran los israelitas. ¿Quiénes en el tiempo del Nuevo Testamento y en esta época son los descendientes o somos los descendientes de Abraham? Todos los que tengamos fe en Jesús. Dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio. ¿A quién? Porque algunos piensan que el Evangelio empezó con Jesús. No, no. Abraham, que les dijo, salgan y bendiga a otros, bendigan a las naciones. Así que los que viven por fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Es decir, bendecidos somos ya en el día de hoy, no solamente los israelitas, los descendientes de Abraham físicamente, sino aquellos que por la fe en Jesús compartimos esa bendición. En el día de hoy, si dijéramos, ¿qué es ser bendecido? #bendecidos. ¿Cierto? ¿Qué mostraría? ¿O qué es lo que yo veo? Es cuando algunos ponemos hashtag y tenemos un nuevo auto. ¡Qué bendición! Una casa, lo mostramos en las redes, una casa grande, linda, nueva. Eso sí es bendición. Cuando vienen los viajes, las vacaciones, ¿cierto? ¡Qué bendición! Cuando se muestran en las redes sociales, ¿no han visto esas fotos de la familia? Que son perfectas, ¿cierto? Que los pelados inclusive se ponen esa ropa que nunca les gusta.
Porque no sé si les ha pasado, pero en esas fotos esos pelados nunca se ponen la ropa que ellos realmente quisieran poner. Y después de esas fotos, ¿usted no les ha pasado? ¿Qué pasa después de que la familia se toma esas fotos perfectas? Generalmente hay una tremenda pelea, discusión. Y esa familia que aparece toda, #bendición. La idea de una vida perfecta es lo que pensamos que es ser bendecido. Si todo va bien, qué bendición. En el Antiguo Testamento, más o menos, el pueblo de Israel mostraba ese mismo concepto. Las personas cuando querían mostrar que eran bendecidas o la nación era bendecida era para mostrar lo que tenían. Vengan y miren lo que soy, lo que tengo, las grandes posesiones. Es decir, en el Antiguo Testamento ser bendecido llevaba a las personas a decir, vengan y vean mis posesiones, lo que tengo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Job? Que tenía todo estaba perfecto. Inclusive al final, después de todas las pruebas, el texto del Antiguo Testamento dice que tuvo más. Y entonces eso era el concepto de bendición en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el concepto de bendición? ¿Cuál concepto trajo Jesús? Él dijo, yo vine a bendecir. Y a su pueblo y a sus discípulos, ¿qué les dijo? Vayan y sacrifiquen por el bienestar de otros. No es como a veces pensamos, que es bendición, voy a mostrar todo lo que... No. Sí somos bendecidos, pero ¿cuál es la bendición en términos del Nuevo Testamento? Esa nueva relación con Jesús. Esa nueva relación con el Padre que cambia todas las dimensiones, que tiene dimensión de eternidad, que nos trae paz, que nos trae la vida eterna, el perdón de los pecados. Con base en eso y tienen esa bendición, entonces, ¿qué deben hacer? Vayan y sacrifíquense. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Salió de su lugar, llamémosle muy cómodo. ¿Qué hizo? Se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener una relación nueva con el Padre y ser bendecidos. Efesios 1:3 dice esta nueva bendición: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Dios, qué bendición que Dios nos haya escogido, dice. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado Jesús. En Él tenemos la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Esta es la bendición. Tremenda bendición. En medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestros rechazos, de errores, qué bueno tener la bendición de una relación con Jesús que nos permite que el Padre nos vea sin mancha. Que Jesús nos transforme en nuestras vidas, nuestra forma de vivir. Eso sí es bendición. ¿Qué significa esto para ti y para mí en el día de hoy?
Los últimos 2 años, la brecha entre las personas bendecidas y los que deben ser bendecidos es más amplia. En estos 2 años, los seres humanos estamos más aferrados a nuestras bendiciones y más separados de los que aquellos que necesitan ser bendecidos. Escondidos, y está bien, pero porque el problema no es del tapabocas, sino del corazón. Pero el tapabocas es cierto que ayuda. Sí, yo a veces me pongo el tapaboca cuando no quiero que saludar a nadie en el mercado ni en el centro. ¿Usted no le ha pasado? Se pone el tapaboca y... Escojo no relacionarme, escojo no bendecir. ¿Cuál es, en resumen, una sola propuesta? Esta pandemia ha traído que nosotros solamente queramos relacionarnos con personas similares a nosotros, que piensen igual y que no nos generen mayor problema. Y nuestros círculos se han disminuido. Ustedes no han visto que hay personas, o no sé si has notado, a mí me pasa, y eso que mi trabajo es con las personas, que ya uno como que salir, como que, ay, ¿cómo? Y no es solo por el hecho del cuidado de no contaminarse, no, es que... Y nos ha generado que somos más agresivos y más distantes de las personas que no son como nosotros. Por eso creo que necesitamos volver a ser humanos. Ser humanos es estar en relación con alguien diferente, que piensa diferente, que sienta diferente. Tener esa capacidad, ese maravilloso regalo que Dios nos da de poder ver al otro diferente, pero amarlo. Es un regalo y hemos perdido esa capacidad. Ahora que estamos hablando del campamento de jóvenes, leí de un estudio grande que se hizo con jóvenes e hicieron el siguiente experimento, que creo que nos ayuda a ver cuál es el llamado que el Señor nos hace en esta época de pandemia. Llevaron a un grupo de jóvenes adolescentes, como los nuestros, a un campamento. Y los organizadores, los dueños del estudio, hicieron lo mismo que van a hacer nuestros líderes con los jóvenes. Entonces armaron equipos para hacer competencias en la piscina, de fútbol, en fin, de talento, y todos y comían juntos y todo esto. Pero los investigadores que estaban dirigiendo el campamento empezaron a introducir algunos elementos que causaran dificultad. Por ejemplo, ellos pensaban que entre más avanzaran las competencias, iban a tener más problemas los unos con los otros. Inclusive para favorecer que existiera malestar entre los diferentes muchachos, empezaron los dueños del campamento a esconder algunas piezas de ropa de uno o del otro. Para que los muchachos dijeran, ¿sí? Usted me robó, Pero qué interesante que los muchachos no reaccionaron así. Y entre más los ponían a prueba, inclusive los directores asumieron una actitud de regaño. A los equipos que perdían los regañaban. Pero los muchachos no asumieron esa actitud. Si se les perdía que no sé, que la pantaloneta, decían, bueno, por ahí debe estar. Estaban, ya. Y dijeron, poner a la gente a competir
parece que no necesariamente genera distancia. Siguiente año hicieron otro campamento diferente. Pusieron también unos muchachos, pero dos grupos que los pusieron en un lago, uno a un lado del lago, otro al otro lado del lago. No compartían casi y los empezaron a hacer algunas actividades de competencia y los mismos problemas. ¿Cómo reaccionaron los muchachos esta vez? Aún antes de empezar las competencias, los de un lado que veían a los otros a través del lago decían, esa gente que no sé qué, miren cómo son desordenados, miren cómo dejaron el prado, ¿sí? Cuando se les empezaron a perder algunas cosas, dijeron, eran los que están allá. Concluyeron entonces los investigadores que necesitamos interactuar, relacionarnos, movernos de lo que siempre es común, favorable para con otros y va a traer bendición. Las redes sociales, ojo, las redes sociales no reemplazan la interacción con otros seres humanos diferentes. ¿No han visto cómo reaccionamos con las diferencias en las redes sociales? Uy, ¿cómo es que a mi tía se le ocurre votar por semejante tipo? ¿Te has sentado a hablar con tu tía por qué votó por esa persona? Un ejemplo. Y vas a ver que es diferente. ¿Cuál es la invitación? La primera invitación de esta pequeña serie que nos invita a volver a ser humanos. Tú y yo necesitamos empezar a interactuar, a movernos, como hizo Abraham, le tocó, y mire, váyase, porque es que siempre nos gusta estar ahí en el núcleo. Como hizo Jesús, el gran ejemplo, moverse para las bendiciones que tengo, poder compartirlas con otra persona diferente. Encerrarnos en nuestra comodidad, en nuestra uniformidad es tremendamente malsano. Y las redes sociales no reemplazan esto. Si tú y yo necesitamos, que bueno, me alegra mucho que los adolescentes van a tener su campamento. No sé, creo que lo experimentaron las mujeres en su día, en un solo día, el poder estar con otras personas, otras mujeres diferentes. ¡Qué bendición! Necesitamos salir de ese lugar de comodidad donde solo estamos allí, mi núcleo pequeño familiar, donde no comparto con nadie más. Y esto es para todas las edades. Celebro que la iglesia mayor volvió a la presencialidad, con todas las resistencias. Ay, porque sí se quejan. Ay, tal cosa. Pero mañana, el próximo martes van a tener su reunión y necesitan. A ver, Abraham salió de su tierra y se movió a bendecir a otros y ya tenía bastantes añitos. No sé si Abraham no tenía 20 años cuando le tocó salir. Es que hay que moverse del lugar de comodidad, de esa uniformidad, donde todo es parecido, donde necesito. Y qué bueno que la iglesia empiece a hacer ese laboratorio. Para que donde nos movamos conozcamos a otros que son diferentes. Somos llamados
a ser bendición a otros. No vamos a poder ser bendición a otros si no nos movemos en círculos mayores. ¿Qué vamos a hacer esta semana? La otra semana vamos a hablar cosas prácticas de cómo bendecir a otros. Necesitamos, en resumen, mezclarnos. ¿Qué problema hay en la guerras? No sé si se han dado cuenta. Guerras porque no queremos compartir con el tremendo sufrimiento y problema de los inmigrantes. ¿Cómo así que un ser humano genera, porque viene de otra cultura, tanta malestar? Por lo menos en el pueblo del Señor tenemos que pensar y vivir diferentes. Tenemos una tremenda bendición y somos llamados a bendecir. Para eso debemos estar involucrados en círculos diferentes. Para orar esta semana, 2 cosas que nos queda de tarea en oración. Porque lo importante no es, pues obviamente no tener no sé cuántos seguidores en redes sociales, eso pues, ni el número de amigos, no, pues está bien si tienes más amigos, pero es la disposición del corazón a salir para bendecir a otros. Hemos sido tremendamente, no sé si te has dado cuenta, la tremenda bendición que tenemos. Somos llamados a bendecir a otros. Para eso 2 cosas en oración. Primero, tú y yo también. Señor, muéstrame dónde necesito arrepentirme por cómo he tratado a otras personas en mi vida. Que las ha distanciado. Esta semana. Y hoy lo vamos a hacer antes de la cena. Porque pues, de verdad, primero necesitamos arrepentirnos. Porque además, esa actitud es pecado. ¿Cuál fue la principal consecuencia del pecado en Adán y Eva y sus descendientes? Piensa específicamente en relaciones claves que necesitas enmendar, cambiar, transformar. Pensemos esta semana. Señor, límpiame, cámbiame. Eso nos pasa a todo ser humano, negro, amarillo, verde, azul, cualquier color de piel que tengamos. Esa tendencia de rechazar, ofender a otras personas que piensan diferentes o que son diferentes. Esta pandemia nos ha traído que nos hemos distanciado de muchas personas que no debemos hacerlo. Esta semana, oremos. Señor, ¿por qué debo pedir perdón esta semana? No para generar una falsa culpa, porque pues con sentirnos culpables no van a mejorar las cosas, pero sí necesitamos ir al Señor y que cambie ese corazón. La tendencia es a ser cómodos en nuestras relaciones. Uno de los grandes multimillonarios del mundo de hoy, con todos sus problemas que tiene el señor Elon Musk, probablemente lo han oído hablar, el tipo tiene una cantidad de plata, ha hecho algo, me parece sabio, en medio de todas las cosas que no son tan sabias, me parece, pero él ordenó a todos los empleados de sus compañías, y tiene cientos, creo que a partir de este mes o del mes pasado, todos los empleados van a ir presencial a su trabajo. Y eso ha recibido críticas.
Creo que hay sabiduría en eso. Primera cosa, esta semana, Señor, perdóname, porque he tomado distancia. Y créame que el tapabocas, sigámoslo usando, pero el tapabocas no puede ser una excusa para, ay, gracias a Dios. No, mejor. El problema es el tapabocas que nos hemos puesto en el corazón. El de aquí hay que usarlo, pero el del corazón. Y tenemos que pedir perdón por eso. Ahora, por eso se llama comunión. ¿Cómo va a ser comunión y participar de una comunión si no comparto con nadie diferente? En segundo lugar, esta semana, pidámosle a nuestro Señor, ayúdame a abrir el corazón a personas nuevas y diferentes. Ayúdame a abrir el corazón. Porque nuestro corazón es duro, sobre todo para aquellos que son diferentes. Y el Señor sí los cambia. Señor, ayúdame a abrir el corazón a personas diferentes. Piensa específicamente en algunas relaciones claves que necesitas abrirte de nuevo. Que esta pandemia te alejó. ¿Qué relaciones claves necesitamos abrirnos de nuevo? Pensemos. Y no me haga como la señora que cuando le pregunté de la pandemia, no he estado nunca mejor. Nunca me he ido mejor. Bueno, pues como he estado encerrada, pues. Oremos por esas dos cosas. Hay personas que con frecuencia me preguntan sobre cómo sabe uno la visión, el propósito que Dios tiene para mi vida. Mire, no enreden las cosas tanto, o para esta iglesia. Por eso estamos trabajando, todos tenemos que mejorar. El tamaño de la visión de Dios para tu vida está determinado por el tamaño de tu corazón para la gente. El problema no es cuál es el propósito de Dios para mi vida. El problema es tu corazón que no se ha abierto para la gente. Una vez que abrimos el corazón al otro, esa visión aparece clara. Otra frase leyendo sobre este tema que me pareció muy especial dice: lo que elijas hoy en tu corazón determinará mañana la trayectoria de tu corazón. ¿Saben? El tamaño de la visión del Señor para nuestra iglesia va a estar determinado por qué tan dispuesto está nuestro corazón o abierto al otro. No se trata de estrategias o actividades, porque si vamos a cientos de actividades con el mismo corazón cerrado, eso es como con tapaboca. ¿De qué sirve, pues diría yo, de qué sirve asistir a 20 conciertos maravillosos como el que tuvimos ayer si nuestro corazón no está abierto al otro que es diferente, que piensa diferente? Somos llamados a la bendición que hemos recibido, compartirla con otros. Para los jóvenes y para los no tan jóvenes, como el suscrito, que la vida no vaya pasando y nos estemos volviendo, como está ocurriendo con la humanidad, más cínicos y hastiados del otro. Qué triste cuando llegamos a nuestros años mayores quejumbrosos, negativos, distanciados del otro.
qué gozo es. Jóvenes y mayores, qué gozo es, según lo dice el Señor, llegar a viejo, pero con un corazón suave, abierto, bondadoso, cálido para las personas. Y eso tiene que empezar hoy. Una palabra para mis amigos en casa. Qué lindo que estén compartiendo este servicio, este tiempo, con la tecnología, con los medios que tenemos hoy. Pero no te pierdas la bendición y el crecimiento de compartir con otros diferentes, que piensan diferentes. Tengo un amigo pastor que estuvimos en un congreso misionero internacional, eso había gente hasta de 4 ojos, eso es de todos. Y él hizo una observación que me pareció muy simpática, dijo: oiga, Juan, ¿te has dado cuenta lo diferente que huelen las personas? Los seres humanos olemos muy diferente. Sí, me parece triste que no hayamos percibido a otro ser humano que huela diferente. Y no se vale la respuesta que dijo mi amigo: ay, menos mal que allá en el cielo sí, yo creo que todos vamos a tener el mismo olorcito. El olor a santidad. No, no, un momentico. Yo creo que eso no es cero bíblico. Eso es cero bíblico. Porque el Señor nos hizo hasta con olor diferente. Oye, qué belleza. Esto nos muestra, y qué pena, mis amigos allá en casa, pero eso por redes sociales, eso todo el mundo huele igual. Nuestro corazón se expande aún hasta la cercanía que nos permite oler a otro ser humano que huele diferente. Hoy vamos a celebrar la cena, la comunión. Imagínense esa responsabilidad, esa maravilla, el Señor Jesús con sus discípulos, que olían a feo. Pero sobre todo el pecado y la traición y todo lo demás. Pero se sentó, porque el Señor Jesús dice: esto aquí, uno se sienta con todos. Y hoy vamos a compartir. Que el Señor nos perdone en primer lugar los selectivos que estamos siendo, que es pecado. Nos permita compartir con otros, bendecir a otros. Y que nos dé un corazón más amable, más. Los últimos años he tenido que trabajar, y me agrada ese ministerio de ayudar a solucionar conflictos, aún entre pastores o aún entre iglesias. Qué diferente son los conflictos cuando uno se sienta con el otro y escucha. Es diferente. Vamos a orar. Vamos a pedir ese corazón como el de Dios, que nos hizo tan diferentes y nos ama tanto y rompió barreras. Murió en la cruz para estar con nosotros. Que nos dé ese corazón. Vamos a orar. En primer lugar, vamos a pedir perdón por esas actitudes que nos apartan del otro que es diferente. Oremos. Señor nuestro, gracias por ser el modelo en relación. Señor, gracias que no solamente estás en la Trinidad, la relación perfecta, sino te has movido para crear al ser humano y para estar en relación
con nosotros. Todas las barreras, todo nuestro pecado, rompiste esas barreras enviando a tu Hijo a morir en una cruz, a vencer el pecado en la resurrección y la muerte, para ofrecernos la mayor bendición de una relación contigo, la salvación y la posibilidad de estar en armonía con otros seres humanos que son diferentes, piensan diferente, actúan diferente. Señor, perdónanos. Perdónanos porque independiente del nivel económico, nuestro corazón es duro y se bloquea y quiere bloquear al otro que piensa o es diferente. Señor, perdón por, no solamente durante la pandemia, en estos meses, que nos hemos aislado y apartado del otro. Señor, perdona ese corazón que no quiere abrirse a otros. Señor, perdona las acciones que hemos tenido que han apartado a otros. Señor, tal vez hemos profundizado algunas relaciones en esta pandemia, pero perdón que nos hemos apartado tanto de otros. Señor, perdónanos porque tú nos has bendecido tanto en este tiempo, pero nosotros no hemos bendecido al otro. Perdónanos, Señor. Hoy ante la Santa Cena reconocemos ese amor inmenso que tú has tomado la iniciativa hacia nosotros. Nos perdonas, nos limpias. Y Señor, danos la sabiduría, la gracia de bendecir a otro, a estos que son diferentes y a recuperar esas relaciones. Ayúdanos que nuestro corazón sea sensible y humilde para recuperar esas relaciones que hemos perdido, que nos hemos distanciado en este tiempo. Señor, perdónanos que como comunidad, tal vez a veces sin pensar, sin ser tan conscientes, hemos rechazado a otros porque no son como nos comportamos como comunidad. Perdónanos, Señor. Y Señor, oramos para que el Santo Espíritu nos dé esa bendición de un corazón abierto, de un corazón que bendice al otro, que es diferente, que piensa diferente, que luce diferente, pero que tú amas igual y nos envías a bendecir. Señor, gracias, porque hoy podemos celebrar esta Santa Cena aquí presentes en casa también. Y nos das ese gran mandamiento que se traduce desde la época de Abraham hasta el día de hoy, de ser agradecidos por la bendición y ser de bendición a otros. Señor, en este momento en silencio, transforma nuestro corazón y limpia nuestros pecados de aislamiento y de rechazo al otro.